10 de enero de 2007 ocurrió uno de los crímenes más conmocionantes de nuestra historia reciente. Tiene que ver con estas dos jóvenes que están detrás mío. La que está más cerca es la víctima, esta que está aquí, Solange Gravenheimer era su apellido, 21 años. Quien la abraza es Lucila Friend, también de 21 años, su amiga de la adolescencia, su compañera, su cómplice. Las dos vivían juntas en un PH de Florida, en Vicente López. El 10 de enero de 2007, Solange apareció asesinada ahí adentro y pronto Lucila se convirtió en sospechosa. ¿Por qué volvemos a hablar de este caso hoy? Porque en muy poco tiempo va a prescribir definitivamente. No va a haber forma de que la justicia dé una respuesta. Está muy cerca ese plazo. Hoy el caso no tiene acusados y muy pronto va a quedar en la nada. Por eso es que decidimos repasarlo hoy. Claro, es uno de esos temas que habitualmente charlamos con Ricardo en el Desarmadero. Ricardo hoy no está, lo estamos extrañando, pero igual vamos a hacer el Desarmadero porque es el lugar para este tipo de episodios. Acompáñenme. Por eso a nadie se le ocurrió pensar cuando encontraron asesinada a Solange en su PH que podía tratarse de su mejor amiga la asesina. Esto no estaba en los planes de nadie al principio. Imaginen el escenario, pleno Florida, Vicente López, la zona norte del conurbano, chicas estudiantes de clase media, sin ningún conflicto aparente, una termina estrangulada, con puñaladas además en el cuello. Y por supuesto, el enigma que se convierte en el primer motor de esta investigación que vamos a desgranar aquí en Cámara del Crimen. Les vamos a contar por qué está muy cerca de prescribir. Quizás algunos ya han hecho las cuentas. Esto fue en 2007. Cuando se cumplan los 15 años, se va a terminar la chance de la justicia de resolver este caso. Eso va a ocurrir en unos meses, el 10 de enero del año que viene. Vamos a repasar ahora cómo en su momento en TN les mostrábamos y les contábamos la noticia inicial, el asesinato de una chica de 21 años. El homicidio. Imaginen esto, Solange y Lucila vivían juntas en SPH, dormían en distintas habitaciones. El 10 de enero de 2007, Lucila dice, yo me desperté
a las 7:30 de la mañana, no la vi a Solange porque supuse que estaba durmiendo en su habitación y me fui a mi trabajo en un laboratorio de San Fernando. De hecho, se constató 8:30 de la mañana de ese 10 de enero, ella entra a trabajar. Dice, durante el día traté de comunicarme varias veces con Solange, la llamé, le mandé mensajes, la llamé a su trabajo. Solange trabajaba en un local de polarizados de la calle Warnes, no logré dar con ella y habíamos quedado que a la noche nos encontrábamos en el cumpleaños de mi prima. Fui al cumpleaños, Solange no apareció y me preocupé mucho, contó Lucila a la policía. Tenía que ir a la casa a buscarla, a mi casa, al PH, pero me dio miedo ir sola. Este punto, me dio miedo ir sola, a los investigadores les provocó siempre alguna duda. ¿Por qué? Porque Lucila empezó a buscar gente para que la acompañara a la casa, al PH, para ver qué le había pasado a Solange. Muchos se preguntaban después, ¿por qué tenía tanto miedo? ¿Sabría acaso lo que se iba a encontrar? Tanto fue así que llamó al novio de Solange y le dijo, che, acompáñame por favor que quiero ir a ver si le pasó algo. Se encontraron en la puerta del PH, llegaron al PH y ahí Lucila, según el novio de Solange, le dijo, no, subí vos solo, entrá vos solo que yo tengo miedo. Nunca se explicó mucho nadie por qué Lucila tenía tanto miedo. Lo cierto es que el novio entró y se encontró con Solange muerta. Le estaba sonando todavía el reloj despertador que debería haberla despertado. Por supuesto, Solange nunca pudo apagarlo. Esto ya era una situación confusa. ¿Por qué uno no quiere entrar? Entra el otro. Ustedes saben que muchas veces los investigadores dicen el que encuentra el cuerpo es el primer sospechoso. Se empezó a avanzar en la investigación, a buscar quién podía haber entrado. No habían robado nada de la casa de Solange y de Lucila. No había ninguna entrada forzada. Había llovido durante toda la noche previa y no había pisadas mojadas, no había pisadas húmedas, no había arena. Al lado había una obra, pero no estaban los rastros de alguien que pisa primero una obra y luego entra a la casa a matar y luego escapa. Todo esto no estaba. Pero claro, los investigadores querían tratar de evacuar cualquier duda antes de entrar en alguna hipótesis más sensible. Así que decidieron hacer una reconstrucción, la hizo el fiscal Alejandro Guevara y llevó a la que él entendía era la testigo principal, la llevó a Lucila, otra vez al PH, ahí la están viendo, esto es un documento de la causa judicial. Escuchen a Lucila. Vos subí para arriba, andá hacia arriba. Le digo, no veo la luz del teléfono, está apagada. ¿Y ahí qué haces? Le digo, Santi, tengo miedo. Santi es el novio de Solange. Lo que se escucha es la alarma. Esto es una reconstrucción con gendarmería, se hizo unos días después del crimen. ¿Qué ves? Lucila, por supuesto, entró en shock cuando volvió a recorrer. Ese es el PH donde ocurrió el asesinato. Esto es un material del expediente judicial. Santi, me parece que está muerta, le digo. ¿Y él dónde está? Lucila va comentando y recordando el diálogo que tuvo con el novio de Solange. Relájate. Sé que es difícil, dale. ¿Dónde estaba? Yo vi todo eso y vi que no se movía el cuerpo y vi que estaba ahí desde la mañana sonando porque solo ponía en la mañana. Ahí está mostrando el despertador. Era como si nada hubiese cambiado en un montón de tiempo. Mucho tiempo, creo. Lo que ocurre en esta reconstrucción es que aquí se violan los derechos constitucionales de Lucila Fren. Esta prueba que intentó llevar al expediente el fiscal le terminó jugando en contra. ¿Por qué? Porque en esta reconstrucción que ustedes están viendo, en un momento dado, Lucila Fren, que era una testigo, que tenía obligación de decir verdad, que no tenía un abogado defensor en ese momento, en un momento de esta reconstrucción ella habría hecho dos cosas. Tomó un cable de computadora y lo arrolló alrededor del cuello de una mujer gendarme que estaba simulando ser Solange. Y dijo, para mí el crimen fue así. Y reprodujo una dinámica de la muerte que solo podía conocer a alguien que había presenciado la autopsia o, empezó a sostener a partir de entonces del fiscal, alguien que había estado en el momento del crimen. Pero ¿qué pasa? Lucila era una testigo y ese agarrar el cable, podía ser bien considerado como una incitación a autoincriminarse, algo que está prohibido por la Constitución. Nadie debe ser obligado a declarar en su propia contra, a generar una prueba que lo incrimine. Lucila ahí, involuntariamente, generó
una prueba. El fiscal dijo en algún momento, ahí lo que estaba haciendo ella era reconstruir lo que ella misma había hecho. Lo que dijo Lucila y lo que dijo su defensa es, en realidad, a ella la incitaron los gendarmes, el fiscal, los que estaban ahí, la incitaron a agarrar ese cable, le indicaron cómo tenía que agarrarlo, la incitaron a ponerse en esa situación de autoincriminación, por lo cual todo esto es inválido. Y de hecho, esto que ustedes están viendo se invalidó, esto no existe como prueba. Sí existe como documento periodístico, pero no como prueba. ¿Qué ocurrió en la causa a partir de esto? Que el fiscal se reorientó a Lucila, empezó a tratar de imputar a Lucila y de hecho lo logró, la imputó a Lucila por el asesinato de Solange. ¿Qué dijo el fiscal y las pruebas que él fue llevando al expediente? Dijo, bueno, la autopsia acá marca, la primera autopsia que se hizo en el caso, que a Solange la mataron entre la 1 y las 7 de la mañana, es decir, entre la 1 de la madrugada y las 7 de la madrugada del 10 de enero. Recuerden, a Solange la encuentran muerta en la noche de ese día. ¿Quién estaba dentro de esa casa entre la 1 y las 7, que es el horario que le da al fiscal el policía de la bonaerense, el de científica, que examina el cuerpo? Y el fiscal dice solamente Lucila, porque no tengo indicios de que haya entrado un extraño, porque no hay ninguna cerradura violentada, porque nadie robó nada, tuvo que haber sido Lucila. El fiscal además dijo, Lucila en un momento cuando declaró, me describió cómo estaba el cuerpo. Y se supone que ella recién vio el cuerpo después de que lo vea el novio de Solange y que los peritos lo muevan. El cuerpo fue movido varias veces. ¿Cómo sabía ella que Solange había sido asesinada boca abajo? Que esto es lo que marcó la autopsia. Solo lo podía saber si estuvo ahí, sostuvo el fiscal. La defensa dijo, no, esto es un invento. Ella vio el cuerpo en su estado original antes de que lo toquen algunas otras personas. Peritos que llevó la fiscalía a la causa dijeron la asesina o el asesino era zurdo, usó la mano izquierda para provocarle cortes en el cuello. La defensa dijo no, esto no es así. La fiscalía también sostuvo que había elementos que eran incontrastables. Por ejemplo, que el asesino, quien ahorcó a Solange, era una mujer, podía haber sido una mujer. ¿Por qué? Porque era alguien que había tenido poca fuerza, incluso al provocarle cortes, que lo que había, esos cortes que se vieron en el cuerpo de Solange habían sido hechos por alguien sin experiencia y sin fuerza, que necesariamente tenía que ser Lucila. También dijo el fiscal, Lucila después del crimen le abrió el correo electrónico a Solange, quizás para borrar alguna prueba, algún rastro, alguna pelea que pudieron haber tenido con ellos. Puso dudas sobre si Lucila en realidad lo que quería era tener una relación amorosa con Solange, algo que nunca pudo probar. De hecho, Lucila siempre tuvo parejas hombres, pero dijo, bueno, quizás el fiscal, quizás ahí había otra situación. Esto no lo pudo probar realmente durante la investigación. Él sostuvo una y otra vez esta acusación, pero ¿qué pasó? En el juicio que se llevó adelante en San Isidro, hubo otros peritos que pusieron en duda el horario de la muerte de Solange. Dijeron, quizás Solange no murió entre la 1 y las 7 de la mañana cuando Lucila estaba dentro de la casa. Quizás murió entre las 7 de la mañana y las 10 de la mañana. Otros dijeron, incluso pudo haber sido el asesinato entre las 7 de la mañana y la 1 del mediodía. Ahí ya hay una ventana de tiempo donde claramente Lucila no estaba en la escena del crimen y se abrió la duda. Con esta duda que se abrió, se llegó a un veredicto que ahora les vamos a mostrar. Escúchenlo. Veredicto. En mérito al resultado que arroja la votación de las cuestiones precedentemente planteadas y decididas, el tribunal, por unanimidad, se pronuncia por el veredicto absolutorio. ¡Silencio, ¡silencio! 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 ¡O se retiran de la sala! Prosiga, señor secretario. Para con la procesada Lucila Fren, de las demás circunstancias personales obrantes en la presente causa 13.016 y en orden a los hechos, motivos, juzgamiento. Si las pericias se hubieran hecho correctamente, se hubiera podido esclarecer el crimen de Solange. El médico que dio la primera hora de muerte probable de Solange
no llevó a la escena del crimen un elemento fundamental, que es un termómetro para medir la temperatura del cuerpo y establecer con precisión la hora exacta de la muerte. No lo tenía el perito de la policía, se perdieron luego otras pruebas vinculadas con el cuerpo de Solange y por eso se pudo poner en duda el horario de la muerte. Así fue como lo que era un crimen imperfecto claramente se terminó transformando en un crimen perfecto. ¿Por qué? Porque las pericias se hicieron mal, se perdieron pruebas claves y quien era la principal y única acusada que tuvo este caso, Lucila Fren, terminó siendo sobreseída. Hoy Lucila vive en Europa, formó una familia, tiene hijos y el crimen, si nada cambia, va a prescribir. ¿Cuándo? El 10 de enero del año que viene. Pasada esa fecha, aun cuando se presente el asesino y confiese, nadie va a poder ser condenado. Lo último que les quiero contar es el fallo de absolución de Lucila se apeló, lo apeló el fiscal de casación Carlos Altuve, como en el caso Carrascosa, y llegó ¿a dónde? A la Cámara de Casación, a la sala del juez Víctor Violini, que terminó confirmando la absolución de Lucila Fren. Lucila es totalmente inocente, su situación no puede ser revertida, pero lo que está ocurriendo ahora, y de esto queríamos llamar la atención, es que aun cuando apareciera en unos meses otro sospechoso, no va a poder ser condenado. Así es como se construye la impunidad en la Argentina.